Se acabó el relato. Durante años nos dijeron que el Real Madrid tenía el mejor proyecto del mundo para desarrollar jóvenes talentos. Nos dijeron que cualquier promesa soñaba con vestir de blanco porque allí se convertiría en una estrella mundial. Pero hoy esa imagen empieza a resquebrajarse delante de los ojos de todos. Porque Endrick, uno de los mayores talentos del fútbol brasileño, podría volver a salir cedido. Y la gran pregunta ya no es dónde jugará la próxima temporada. La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿El problema es Endrick? ¿O el proyecto del Real Madrid? Soy Santos, del culé, y hoy vamos a analizar una situación que está dando mucho de qué hablar tanto en España como en Brasil. Porque hace apenas unos años el nombre de Endrick provocaba una auténtica batalla entre los dos gigantes del fútbol español. Barcelona y Real Madrid seguían de cerca al joven delantero brasileño. Su talento era evidente y muchos lo señalaban como el gran fenómeno de la nueva generación. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que esperaban muchos aficionados culés. El Barcelona atravesaba una situación económica muy complicada y no podía competir en igualdad de condiciones. El Real Madrid apareció con toda su potencia financiera, aceleró la operación y terminó llevándose al futbolista. Aquella noticia fue presentada como una gran victoria del madridismo. Se decía que el club blanco no solo había incorporado a una futura estrella, sino que además había impedido que el Barcelona reforzara su proyecto con uno de los mayores talentos del fútbol sudamericano. Y aquí quiero hacer una reflexión muy importante. A lo largo de los últimos años muchos periodistas y analistas han defendido una teoría que siempre ha generado debate. Según esa visión, el Real Madrid no solo ficha jugadores porque los necesita deportivamente. En determinadas ocasiones también intenta adelantarse para evitar que algunos talentos terminen vistiendo de azulgrana. No estamos diciendo que esa sea la única razón ni que exista una confirmación oficial. Pero es una interpretación que ha aparecido muchas veces cuando se analizan determinadas operaciones del mercado. Y precisamente por eso el caso de Endrick resulta tan llamativo. Porque si realmente era una apuesta estratégica para el futuro del Real Madrid, cuesta entender todo lo que ha sucedido después. El delantero tuvo muy pocos minutos durante su primera etapa en el conjunto blanco y terminó saliendo cedido para buscar continuidad. Muchos pensamos que podía ser una decisión inteligente. A veces un futbolista necesita jugar con regularidad para completar su formación. Lo sorprendente llega después. Lejos del Santiago Bernabéu, Endrick respondió. En el Olympique de Lyon mostró una versión mucho más madura de su fútbol. Marcó goles importantes, ganó confianza, participó mucho más en el juego ofensivo y volvió a demostrar por qué despertó tanto interés en toda Europa cuando todavía jugaba en Brasil. Su crecimiento también se reflejó en la selección brasileña. Volvió a tener protagonismo y dejó actuaciones que reforzaron la idea de que sigue siendo uno de los delanteros jóvenes con mayor potencial del mundo. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si Endrick respondió sobre el terreno de juego. Si aprovechó la cesión. Si volvió a crecer como futbolista. ¿Por qué vuelve a hablarse de otro préstamo? ¿Por qué vuelven a aparecer clubes como la Roma, el Olympique de Lyon o el Inter de Milán como posibles destinos? Y aquí es donde empieza la verdadera contradicción del Real Madrid. Porque una cosa es ceder a un futbolista para ayudarle a crecer. Y otra muy distinta es que, después de crecer, siga sin encontrar espacio dentro del proyecto. Eso significa que el problema ya no puede explicarse únicamente por la falta de experiencia. Hay otro dato que llama todavía más la atención. Carlo Ancelotti apenas apostó por él. Después llegó Xabi Alonso y la situación tampoco cambió de forma importante. Más tarde, Álvaro Arbeloa tampoco terminó convirtiéndolo en una pieza fundamental. Y ahora, con José Mourinho, vuelven a surgir rumores sobre una posible salida y sobre la intención del club de seguir reforzando esa zona del ataque con nuevos jugadores jóvenes. 4 entrenadores diferentes. 4 personalidades distintas. 4 formas completamente diferentes de entender el fútbol. Pero una sensación muy parecida alrededor de Endrick. Y eso obliga a hacerse preguntas. Porque cuando un entrenador no termina de confiar en un jugador, puede tratarse simplemente de una decisión técnica. Cuando son 2, ya empieza a llamar la atención. Pero cuando la situación se repite con varios técnicos diferentes, el debate cambia por completo. Y aquí quiero lanzar una pregunta directamente a todos los culés que nos están viendo. ¿De verdad el Real Madrid fichó a Endrick porque necesitaba ese perfil de delantero? ¿O también existía el deseo de impedir que uno de los mayores talentos brasileños terminara vistiendo la camiseta del Barcelona? Cada uno tendrá su opinión. Pero lo que sí parece evidente es que, varios años después, el Real Madrid todavía no ha conseguido convertir aquella gran operación en el éxito deportivo que muchos prometían. Porque una cosa es ganar un fichaje.
Y otra muy distinta es saber desarrollar al futbolista. Mientras tanto, el Barcelona continúa trabajando con una filosofía completamente diferente. Una filosofía que analizaremos dentro de unos minutos porque puede explicar muchas de las diferencias que hoy existen entre ambos proyectos deportivos. Pero antes de llegar a esa comparación, todavía hay otro caso que merece toda nuestra atención. Porque Endrick quizá no sea un episodio aislado. Hay otro joven talento que también estuvo relacionado con el Barcelona, que terminó fichando por el Real Madrid y cuya evolución tampoco ha seguido el camino que muchos imaginaban. Y cuando un caso deja de ser una excepción para convertirse en una tendencia, entonces quizá el problema ya no esté en los jugadores. Quizá el problema esté en el modelo. Si estás disfrutando de este análisis, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y ahora prepárate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de Arda Güler y de por qué cada vez son más quienes empiezan a cuestionar la estrategia del Real Madrid con los grandes talentos jóvenes del fútbol mundial. Hay una frase que durante muchos años escuchamos una y otra vez. Si el Real Madrid ficha a un joven talento, tarde o temprano terminará convirtiéndose en una estrella. Pero, ¿sigue siendo verdad? Porque cuando analizamos con calma lo que está ocurriendo los últimos años, empiezan a aparecer demasiadas dudas. Y después del caso Endrick, existe otro nombre que inevitablemente vuelve a aparecer sobre la mesa. Arda Güler. Curiosamente, la historia comienza de una forma muy parecida. El Barcelona llevaba mucho tiempo siguiendo al futbolista turco. Su enorme calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para decidir partidos lo habían convertido en una de las mayores joyas del fútbol europeo. Muchos dentro del barcelonismo soñaban con verlo creciendo poco a poco dentro del proyecto azulgrana. Pero entonces ocurrió exactamente lo mismo que con Endrick. El Real Madrid apareció. Aceleró la operación. Presentó una oferta muy superior desde el punto de vista económico. Y terminó llevándose al jugador. En aquel momento muchos medios presentaron la noticia como otro golpe del Real Madrid sobre el Barcelona. Otra batalla ganada. Otro talento que no vestiría de azulgrana. Y otra vez volvió a aparecer esa teoría que desde hace años defienden algunos periodistas y analistas. La idea de que el Real Madrid, además de reforzarse, también intenta impedir que determinados futbolistas puedan convertirse en referentes del Barcelona. No estamos diciendo que esa sea una política oficial del club. No existe ninguna confirmación que lo demuestre. Pero sí es una interpretación que lleva años apareciendo en diferentes debates futbolísticos. Y cuando observamos algunos casos concretos, resulta imposible no hacerse preguntas. Porque Arda Güler posee un talento extraordinario. Nadie discute eso. Su capacidad para filtrar pases, romper líneas, asociarse entre espacios y decidir partidos con un solo toque continúa siendo especial. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto realmente al mejor Arda Güler con la camiseta del Real Madrid? Muy pocas. Y ese es precisamente el problema. No hablamos de calidad. Hablamos de desarrollo. No hablamos de potencial. Hablamos de planificación. Porque un gran club no solo debe ser capaz de descubrir talento. También debe ser capaz de convertir ese talento en una realidad. Y ahí es donde empiezan las comparaciones que tanto incomodan al madridismo. Porque Endrick y Arda Güler representan dos operaciones diferentes. Uno llegó desde Brasil. El otro desde Turquía. Uno es delantero. El otro es mediapunta. Uno llegó después. El otro antes. Pero ambos comparten algo. Los dos estuvieron relacionados con el Barcelona. Los dos terminaron fichando por el Real Madrid. Y los dos han necesitado mucho más tiempo del esperado para encontrar continuidad. Entonces aparece una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué ocurre cuando acumulas jóvenes promesas pero no consigues ofrecerles un camino claro para crecer? Porque el fútbol moderno no consiste únicamente en comprar talento. Consiste en desarrollarlo. Y ahí cada decisión tiene consecuencias. Cuando un futbolista pasa demasiadas temporadas esperando oportunidades, pierde ritmo. Pierde confianza. Pierde continuidad. Y muchas veces termina buscando fuera el protagonismo que nunca encontró dentro. Precisamente por eso el caso Endrick preocupa tanto. Porque muchos aficionados del Real Madrid empiezan a preguntarse si no estará ocurriendo exactamente lo mismo. Una cesión. Después otra. Y mientras tanto aparecen nuevos nombres relacionados con el mercado. Nuevos delanteros. Nuevas promesas. Nuevos proyectos. Como si el club siguiera buscando fuera la solución antes de comprobar si ya la tenía dentro de casa. Y aquí quiero dejar clara una idea. Este vídeo no pretende burlarse de Endrick. Ni de Arda Güler. Todo lo contrario. Creo sinceramente que ambos poseen condiciones para convertirse en futbolistas extraordinarios.
La pregunta no es si tienen talento. La pregunta es si el Real Madrid ha sabido crear el entorno adecuado para que ese talento florezca. Porque fichar a una joya es relativamente sencillo cuando tienes uno de los mayores poderes económicos del fútbol mundial. Lo verdaderamente difícil viene después. Gestionar la presión. Dar minutos. Aceptar errores. Tener paciencia. Y construir un proyecto alrededor del jugador. Quizá por eso cada vez son más quienes empiezan a cuestionar si el éxito de un fichaje debe medirse únicamente por haber ganado la carrera contra otro club. Porque impedir que el Barcelona fiche a un futbolista puede darte una victoria durante un verano. Pero si ese futbolista nunca termina siendo importante para tu equipo, ¿puede considerarse realmente una victoria? Y precisamente aquí es donde aparece la mayor diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid en los últimos años. Porque mientras unos siguen buscando las próximas estrellas por todo el mundo, hay un club que continúa fabricándolas dentro de su propia casa. Y esa diferencia puede explicar mucho mejor el presente, y sobre todo, el futuro de ambos proyectos. Pero eso lo veremos en la última parte del vídeo, donde hablaremos de la Masia y de por qué el modelo del Barcelona sigue siendo admirado en todo el planeta. Y es precisamente aquí donde aparece la mayor diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. No está en el dinero. No está en el marketing. Ni siquiera está en la cantidad de fichajes. La verdadera diferencia está en el modelo. Porque mientras el Real Madrid sigue invirtiendo enormes cantidades de dinero para encontrar por todo el mundo a la próxima gran estrella, el Barcelona continúa haciendo lo que ha definido su historia durante décadas. Crear futbolistas. Formarlos. Prepararlos. Y convertirlos en referentes del primer equipo. La Masia nunca ha sido simplemente una cantera. Ha sido una forma de entender el fútbol. Una identidad. Una filosofía que ha permitido al Barcelona superar momentos económicos muy complicados sin renunciar a competir al máximo nivel. Basta con mirar el presente. Lamine Yamal es, para muchos, el futbolista más desequilibrante del fútbol español y uno de los mayores talentos del planeta. Pau Cubarsí, con apenas 19 años, ya es considerado por muchos analistas como uno de los centrales jóvenes con más proyección del mundo. Gavi representa el carácter competitivo que siempre ha definido al Barcelona. Alejandro Balde sigue consolidándose como uno de los laterales con mayor recorrido del fútbol europeo. Marc Casado ha demostrado personalidad para asumir responsabilidades en el centro del campo cuando el equipo más lo necesitaba. Y Fermín López se ha convertido en otro ejemplo de cómo un futbolista formado dentro del ecosistema azulgrana puede responder cuando recibe confianza. Eso no significa que el Barcelona acierte siempre. Sería absurdo decirlo. También ha habido fichajes que no funcionaron y decisiones equivocadas. Todos los grandes clubes las cometen. La diferencia es que cuando tu cantera sigue produciendo jugadores preparados para competir al máximo nivel, los errores del mercado tienen mucho menos impacto. Por eso el barcelonismo mira al futuro con ilusión. Porque sabe que detrás de cada generación aparece otra preparada para asumir el relevo. Y esa quizás sea la mayor lección que deja el caso Endrick. No basta con adelantarte a tu máximo rival para fichar una promesa. No basta con ganar la fotografía del día de la presentación. El verdadero éxito llega años después, cuando ese futbolista se convierte en una estrella dentro del terreno de juego. Y hoy, sinceramente, da la sensación de que el Barcelona tiene mucho más claro ese camino que el Real Madrid. Quizá Endrick termine triunfando. Quizá Arda Güler también. Ojalá sea así, porque el fútbol siempre necesita grandes jugadores. Pero si ambos acaban explotando lejos del Santiago Bernabéu, la pregunta será inevitable. ¿Fallaron los futbolistas? ¿O falló el proyecto que debía convertirlos en referentes? Porque mientras algunos siguen intentando ganar el mercado de fichajes, el Barcelona continúa ganando algo mucho más importante. El futuro. Si has llegado hasta aquí, deja tu me gusta, suscríbete al culé si todavía no formas parte de esta familia y cuéntanos en los comentarios cuál crees que es la mayor diferencia entre el modelo del Barcelona y el del Real Madrid. Y ahora haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla, porque allí seguimos hablando del Barça, de la Masia y de toda la actualidad que ningún culé quiere perderse.